Bueno, entonces, vamos a ver hoy, en el día de hoy, el trabajo práctico número 9, que se llama Misiones S.A. Vamos a leer los objetivos de este trabajo práctico para luego explicar cómo funciona el procedimiento de seguimiento o revisión de la conciliación bancaria, ¿sí? Entonces, vemos cuáles son los objetivos de este trabajo práctico. Primero, preparar los papeles de trabajo relacionados con los procedimientos de validación relacionados al componente caja y banco, proponer, en caso de corresponder, los asientos de ajuste resultantes de su revisión para que el componente quede evaluado y expuesto de acuerdo a normas contables profesionales vigentes, relacionar los procedimientos ejecutados con los papeles de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a explicar en realidad el procedimiento que se denomina revisión de la conciliación bancaria. Entonces, es importante que ustedes, que empecemos a separar o a identificar, ¿no es cierto?, que la conciliación bancaria en realidad es un procedimiento típico, una herramienta de control interno que tiene el ente. Eso la realiza el ente, o sea, la conciliación bancaria la realiza el ente auditado o la empresa auditada. Ahora bien, el procedimiento que ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, para validar sobre todo, ¿sí?, el objetivo de integridad de la cuenta banco, se llama seguimiento de la conciliación bancaria o revisión de la conciliación bancaria, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos las responsabilidades del ente auditado, practicar periódicamente conciliaciones bancarias. Del auditor, revisión de las conciliaciones practicadas por el ente, ¿sí? Según la finalidad, obviamente, perseguida, este tipo de procedimiento puede ser de cumplimiento de control o sustantivo. Sustantivo cuando el objetivo va a ser validar los saldos, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Este procedimiento tiene 5 pasos, ¿sí? 5 pasos. ¿Cuáles son las tareas que tiene que realizar el auditor? Lo primero que tiene que hacer el auditor es cotejar el saldo según contabilidad de la conciliación bancaria con el saldo según mayor. Es decir, que van a tomar, ¿sí?, el saldo, yo les voy a mostrar en el ejemplo de una conciliación. Vamos a tomar el saldo que tenemos acá, según libros, ¿sí?, y lo van a cotejar con el saldo que resulta del mayor contable, y también puede ser del balance de sumas y saldos. En segundo lugar, van a cotejar el saldo según resumen bancario, ¿sí? En la conciliación bancaria sería el saldo según extracto bancario, por ejemplo, los 52.911,90, ¿sí?, con el dato que surge del extracto bancario, ¿sí? Entonces, acá cotejamos ambos saldos. En el 1 cotejamos que el saldo, según contabilidad de la conciliación bancaria, coincida con el saldo que esté escrito en el mayor contable, y en el punto 2 lo que vamos a hacer es cotejar el saldo en la conciliación bancaria de la cuenta banco, ¿no es cierto?, del banco, que dice saldo según resumen bancario, coincida con el que figura en el extracto bancario. Luego se verifican, ¿no es cierto?, verificar sumas verticales, verificar sumas horizontales, ¿sí?, que son todas las sumas que tenemos en las conciliaciones bancarias. Las por ejemplo, en este caso, los cheques, 3.000 más 5.500 más 2.800, si me suma 11.300, y luego hacemos la sumatoria algebraica partiendo del 52.911 más 364,59 menos 11.300 menos 52.301, y el saldo según libro me va a dar, en este caso, en este ejemplo, 10.324. Entonces, estas son el control de sumas verticales y horizontales. Y finalmente, que es el trabajo o la tarea más importante que hace el auditor, es el de examinar la veracidad de cada una de las partidas conciliatorias. ¿Se entiende? Ese sería el punto número 5.
Bien. Entonces, acá yo les muestro, entonces, cómo es, cuáles son los pasos. Si ustedes se fijan, el primer paso es controlar el saldo según libros, ¿sí? O según contabilidad de la conciliación bancaria con el mayor de la cuenta, ¿sí? Luego controlamos el saldo del extracto bancario, el saldo de la conciliación bancaria según banco, con el saldo que figura en el extracto bancario al cierre del ejercicio, ¿sí? Después, ¿qué más hacemos? Hacemos el control de sumas verticales, los controles de sumas horizontales, control de sumas y subtotales, y el punto 5, que es el control de las partidas, el control y análisis de las partidas conciliatorias, ¿sí? ¿Qué significa el control y análisis de las partidas conciliatorias? Ya lo vamos a ver en el ejemplo, en algunos prácticos, pero puntualmente, o para darles un ejemplo, ¿no es cierto? En los cheques emitidos y no presentados a su cobro, cuando dice examinar la veracidad de las partidas conciliatorias, bueno, en el caso de este cheque que fue emitido y no presentado para su cobro, habrá que verificar la orden de pago, si es un pago a un proveedor, ¿sí? Por la compra de mercadería que haya realizado la empresa, verificaremos la orden de pago, si está la factura adjunta a la orden de pago, ¿sí? Si existe el recibo del proveedor que retiró el cheque por el cual se le pagó, ¿sí? El importe de 3.000 pesos, habrá que verificar, ¿no es cierto?, en esos elementos, que el importe de 3.000 pesos, que figura en la conciliación bancaria por un pago a proveedor, sea el mismo que se encuentra en la factura, en el recibo y en la orden de pago. También habrá que verificar las fechas del recibo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se va a relacionar con el corte de la documentación, es decir, que si el recibo tiene fecha anterior al cierre del ejercicio y el proveedor retiró el cheque, ¿no es cierto?, por más que no se haya presentado al cobro, de todas maneras, ese pago se perfeccionó, porque retiró el cheque el beneficiario, está la firma en la orden de pago, ¿sí? Entonces, ese es el análisis de las partidas conciliatorias. Cuando a ustedes se les pide en los exámenes finales y en los exámenes parciales que expliquen cuáles son las tareas a realizar en una conciliación bancaria, son 5, pero la quinta, que es examinar la veracidad de cada una de las partidas conciliatorias, tienen que explicar cuáles son esas partidas conciliatorias. Generalmente son las mismas que se ven en los ejemplos, y normalmente se les da un ejemplo de conciliación bancaria, ¿sí? Que serían los depósitos, por ejemplo, los cheques emitidos no presentados al cobro, las notas de crédito no contabilizadas, los gastos bancarios o débitos no contabilizados, por ejemplo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿se entendió cómo es el proceso? Bueno, ustedes pueden contestar, chicos, ¿no? O sea, que estemos grabando no significa que se queden calladitos. Bueno, sigamos. Ahora sí vamos a volver al práctico, porque con esta explicación vamos a volver al trabajo práctico. Esto es lo importante, y ustedes a partir de ahora, los trabajos prácticos que tienen en la plataforma, todos se refieren, ¿no es cierto?, el 3, que es prácticos de seguimiento de conciliación bancaria, Aguarrás, hablan, ¿no es cierto?, o se utiliza mucho este procedimiento de seguimiento, revisión de la conciliación bancaria. ¿Bien? Examinar la veracidad de cada una de las partidas, conciliatorio. ¿Qué condiciones deben darse simultáneamente para que una partida pueda considerarse conciliatoria? Esto yo se los expliqué, ¿se acuerdan? Que para que una partida sea conciliatoria debe estar registrada en la contabilidad del ente y no en la contabilidad del banco o viceversa, que es lo que veíamos cuando yo les explicaba, ¿no es cierto?, cuando empezábamos a cruzar los extractos bancarios
los importes de los extractos bancarios con los importes del mayor contable, tenemos al cruzar tenemos algunos importes que están en una contabilidad y no están en el banco. Entonces, en ese caso, tenemos partidas conciliatorias, ¿sí? Bien. Por ejemplo, el punto 5, que es el que yo les comentaba acá, que dice examinar la veracidad de cada una de las partidas conciliatorias. Por ejemplo, si vamos a examinar los débitos bancarios no contabilizados, como ser comisiones, IVA y diferentes impuestos, ¿qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, en el caso de los débitos bancarios, o hablemos de los gastos bancarios que aparecen en los gastos bancarios. Habría que verificar que se encuentran debitados en el resumen bancario en fecha anterior al cierre, ¿sí? Y no registrados por la compañía. Es decir, que aparecen, ¿no es cierto?, en el resumen bancario, pero no están registrados por la compañía. Por lo tanto, ustedes van a necesitar como elemento para hacer esta verificación el extracto bancario, ¿sí? Ahora bien, ¿qué van a hacer también? Verificar que el débito que figura en el resumen bancario por el importe, la fecha y el concepto, o sea, el débito que figura en el resumen bancario, ¿no es cierto?, ven el importe, ¿de acuerdo? Y van a validar que ese importe, la fecha y el concepto son los que están indicados en la conciliación bancaria, ¿sí? Y esto fue una mención que prácticamente ningún banco emite nota de débito por estos conceptos. Por ello siempre se verifica, en el caso de los gastos bancarios, se va a verificar directamente desde el extracto bancario, ¿sí? Bueno. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo se examina la veracidad de una partida conciliatoria que sean cheques emitidos y no presentados a su cobro. Por ejemplo, habrá que verificar, lo que yo les explicaba recién, que los importes, la fecha y los conceptos indicados en la conciliación se incluyan en el mayor contable de la contabilidad, ¿sí? Fíjense en ustedes o presten atención que lo que estamos controlando, verificando son importes, fechas y conceptos indicados en la conciliación bancaria estén, ¿no es cierto?, se incluyan en el mayor de la contabilidad, ¿sí?, en el movimiento, en el haber de la cuenta, y que figuren debitados en el resumen del banco con fecha posterior al cierre. Ustedes recuerden que acá estamos analizando la partida conciliatoria que son cheques emitidos y no presentados a su cobro. ¿Qué quiere decir? Que al cierre del ejercicio los registró la empresa, pero no los registró el banco. Pero ustedes van a tener que verificar que esos cheques mínimamente se hayan cobrado o debitado en el resumen del banco con fecha posterior al cierre. ¿Qué otro análisis harían con esta partida conciliatoria? Verificar que hayan sido entregados al proveedor antes de la fecha de cierre, ¿sí? Esto también les di el ejemplo, es decir, ¿cómo verificamos la orden de pago respectiva con conformidad del proveedor o responsable que actúa en su nombre? El recibo del proveedor, verificar fechas e importe, y además verificar el corte. Ustedes lo que tenemos que verificar en este caso va a ser el corte de las órdenes de pago también, ¿sí? No del recibo del proveedor, obviamente, sino la orden de pago. Bueno, y de esta manera, pues no vamos a seguir viendo la veracidad de cada una de las partidas conciliatorias porque no es el caso del trabajo práctico que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto lo ven ustedes con mayor detalle en el práctico de Aguarrás, que es el que está subido en la plataforma. Vamos a leer el práctico para poder desarrollar. Bien. El trabajo práctico de emisiones tenemos punto del programa analítico de la asignatura que corresponde, los conocimientos previos, la bibliografía sugerida, y vamos a leer el planteo. Usted ha sido designado para realizar la auditoría del rubro Caja y Banco de Emisiones S.A. de los estados contables que cierran el 30 del 6 del 2020. La empresa se dedica a la producción y posterior venta de yerba mate. Este es el tercer año consecutivo que usted realiza la auditoría de los estados contables de esta compañía. Por lo tanto, presten atención, la fecha de cierre es el 30 del 6 del 2020, y por otro lado, se trata de una auditoría repetitiva.
El cliente opera con dos instituciones bancarias, Banco Riachuelo S.A. y Banco Mira S.A. El área de administración, a su solicitud, le suministra la siguiente conciliación bancaria del Banco Riachuelo S.A. de su cuenta corriente a fecha de cierre, ¿sí? Es decir, volvemos al punto que la conciliación bancaria la tienen que obtener de la administración del ente auditado. No hacerla ustedes, ¿verdad? Sino que la reciben del ente auditado. El área de administración, bueno, acá se repite. El auditor solicitó la confirmación del saldo del Banco Riachuelo al cierre del ejercicio, recibiendo la confirmación del mismo saldo que consta en el extracto bancario que posee la compañía. Si ustedes prestan atención en este caso, en este párrafo, ¿qué es lo que me quiere decir? Que, ¿no es cierto?, la empresa realizó otro procedimiento que es obtención de confirmación directa de tercero. Entonces, de esa confirmación o de esa nota confirmatoria que recibió del banco, lo que me dice el enunciado es que el saldo que figura en esa confirmación, como consecuencia que es un elemento de juicio, ¿no es cierto?, o una evidencia que ustedes obtuvieron como consecuencia de haber aplicado el procedimiento de obtención de confirmación directa de tercero, coincide con el saldo que consta en el extracto bancario que posee la compañía. Entonces tienen dos elementos, dos fuentes externas, ¿no es cierto?, con la cual ustedes van a poder validar que el saldo que ven en esta conciliación bancaria que dice saldo, según resumen del banco, 98.415, es el que figura en el extracto bancario y en la confirmación que realiza el ente. Bien, entonces les presentan la compañía, ¿sí?, la administración del ente les presenta la siguiente conciliación bancaria, ¿sí? Tenemos saldo según banco 98.415, se le suma, porque vamos a partir del saldo según resumen del banco para llegar al saldo según contabilidad o balance de sumas y saldo, ¿sí? Entonces tenemos saldo según resumen del banco 98.415 más depósitos, ¿sí? Tienen al costado de cada importe unas notas, que ya la vamos a ver. Sumamos otros débitos bancarios, como transferencia al exterior, gasto de mantenimiento, impuesto país. Y restamos al saldo según banco, le vamos a restar como estas partidas conciliatorias que ustedes observan que aparecen, ¿no es cierto?, en la conciliación bancaria mostrada por el ente auditado, que son los cheques no debitados por el banco. ¿Sí? Tenemos 3 cheques no debitados por el banco con su respectiva referencia, que vamos a leer de qué se trata a medida que las vamos resolviendo. Las notas varias, ya vamos a ver de qué se trata. Y vamos a ver acá. Se le requiere, ¿qué elemento le solicitaría a la empresa Misiones S.A. para aplicar el procedimiento de revisión de la conciliación bancaria? Entonces nos dan 3 opciones, ¿sí? Porque ustedes estamos por aplicar como auditores la revisión de la conciliación bancaria o el seguimiento de la conciliación bancaria. Entonces, vamos a recordar cuáles son los elementos. Veamos el punto A. El punto A nos dice, conciliación bancaria confeccionada por el ente al 30/6/2020, Banco Riachuelo S.A. Está bien, porque nosotros recordemos que cuando operaba el cierre, nosotros estamos auditando, ¿no es cierto?, el rubro caja y banco de Misiones S.A., cuyos estados contables cierran el 30/6/2020. Bien, entonces, ¿dónde está? Conciliación bancaria confeccionada por el ente al 30/6/2020, sí. Extractos bancarios del Banco Riachuelo al 30/6/2020, sí. Y de meses subsiguientes también son necesarios, ¿sí? Mayor de la cuenta Banco Riachuelo S.A., cuenta corriente y balance de suma y saldo. Todo esto, en principio, y la parecería ser la correcta. Veamos qué dice la opción B. Conciliación bancaria confeccionada por el ente el 30/6/2020 del Banco Riachuelo S.A.
está bien. Extracto bancario del Banco Riachuelo al 30/6 del 2020 está bien. Y mayor de la cuenta del Banco Riachuelo S.A. cuenta corriente. Está bien. ¿Qué me está faltando acá? Me están faltando los extractos bancarios subsiguientes, de meses siguientes, ¿sí? Y después tenemos la opción C, o sea que la opción B la descartamos, porque está incompleta. Y la opción C me dice, conciliación bancaria suministrada por el ente al 30/6 del 2020, Banco Riachuelo S.A., que sí corresponde, los extractos bancarios del Banco Riachuelo al 30/7 del 2020 y de meses anteriores, me dicen, ¿sí? O sea, de meses anteriores puede ser que necesitemos, sí, la del mes anterior, que sería la del 36, obviamente, porque la conciliación bancaria que tenemos que revisar es del 30/6, o sea que esto sí corresponde. Mayor contable de la cuenta Banco Riachuelo y el balance de suma y saldo está bien, pero ¿qué elemento me estaría faltando en esta opción? En esta opción me estaría faltando los extractos bancarios del mes siguiente. Pero sí tenemos, ¿no? Del 30/7, del 30/6. Esta también podría ser que esté correcta. Pero veamos acá, 30/6, extracto bancario, este es el siguiente, mayor de la cuenta Riachuelo y balance suma y saldo. Parecería que la opción A y la opción C están bien las dos, porque esta me dice Banco Riachuelo al 30/7, que está bien, sería del mes siguiente, de meses anteriores, que sería el 30/6. En realidad lo que me quiere marcar esta opción, ¿sí? En realidad lo que me dice de meses anteriores y no me describe de qué mes, ¿sí? Por eso esta opción la descartaríamos. Sí o sí necesitamos el extracto bancario al 30/6 del 2000, 30/6 del 2020. ¿Sí? Bien, dice, informe el saldo final de la cuenta contable Banco Riachuelo S.A. luego de realizar los ajustes propuestos. Entonces, ahora vamos a ir a ver los ajustes propuestos. Y leamos el punto 3. El punto 3, ¿qué me dice? Para la partida conciliatoria, cheque no debitados por el banco, que es el que tenemos acá, en la partida conciliatoria, cheque no debitados por el banco. ¿Qué quiere decir esta partida conciliatoria? Que son cheques emitidos por el ente, los registró, ¿sí? Fueron registrados, pero no fueron debitados por el banco. O sea, aparecen registrados en la contabilidad del ente, pero no en los extractos bancarios, por lo tanto, cumplen, ¿no es cierto?, la característica principal de ser una partida conciliatoria. Ya lo analizamos, se acuerdan anteriormente, pero lo repasemos porque acá tenemos diferentes ítems que tenemos que ver si corresponden o no. La orden de pago respectiva por el pago al o los proveedores involucrados, como el respaldo documental me están pidiendo, sí, se le requeriría esto, ¿sí? El recibo oficial del proveedor, el que debería incluirse en la orden de pago, también es correcto. El mayor de la cuenta del banco a la fecha de corte, decía la fecha de cierre, también está correcto. El resumen del banco con los movimientos del mes posterior está correcto, ¿sí? Está correcto, pero también le pediríamos el extracto bancario, ¿no es cierto?, del mes que se está realizando la conciliación bancaria, para verificar que no esté cobrado, ¿no es cierto?, en el mes que estamos revisando la conciliación bancaria, ¿sí? ¿Me entienden? Bien. Vamos entonces, vamos a ir a... Vamos a empezar a ver todas estas aclaraciones. Acá simplemente hay un error que lo vamos a corregir. Esto es A. Acá es B. Este es C. D. Y E. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. Continuamos entonces. Vamos a ver
Vamos a ver qué nos dicen estas notas varias. Bien, veamos. Nosotros partimos, vamos a empezar a analizar o a revisar, ¿no es cierto?, esta conciliación bancaria, y vamos a aplicar los procedimientos o el proceso de conciliación bancaria que tenemos presente. Si nosotros algunos elementos los tenemos y otros no. Si nosotros tendríamos que aplicar el seguimiento de la conciliación bancaria, entonces nos faltarían otros datos, como por ejemplo, nosotros sabemos que tendríamos que cotejar el saldo según banco, ¿sí? Resumen del banco, en la conciliación bancaria con el extracto bancario que me provee la empresa. Después vamos a tener que cotejar el saldo según balance de sumas y saldo con los registros contables, que efectivamente sería el mayor contable y el balance de sumas y saldo, ¿sí? Siempre partiendo de los saldos que figuran o que se están expresados en la conciliación bancaria. Bien, lo que hacemos es sumamos, bien, una vez que nosotros cotejamos esos dos saldos, cotejamos todas las sumas verticales y horizontales, ¿sí? Y ahora, a partir de ahora, vamos a aplicar o vamos a ver el punto 5, que es el análisis de las partidas conciliatorias, ¿sí? Entonces, en ese análisis de las partidas conciliatorias, van a aparecer estas referencias que son algunas cuestiones que ustedes fueron validando o que obtuvieron, ¿no es cierto?, como obtuvieron de respuesta de la administración del ente. Bien, partimos del saldo según resumen banco 98.405. Sumamos los depósitos, porque lo que queremos hacer es llegar al saldo según el balance de suma y saldo de 105.315. Entonces, si estamos sumando estos depósitos al saldo del banco, quiere decir que estos depósitos fueron registrados por la empresa, pero no por el banco, ¿sí? No fueron acreditados por el banco, en el banco. Veamos qué pasó. En el primer caso me dice, depósito. Depósito boleta número 667 de fecha 27 del 6 del 2020 por 22.500. Vamos a leer la nota A. La boleta número 6.667 corresponde a la cancelación del saldo en cuenta corriente del cliente Vida Verde SAS, realizada con cheque del Banco Humo S.A. ¿Sí? Usted verificó la emisión del recibo número 4720 de Misiones S.A. De acuerdo al corte de documentación realizado oportunamente, este número de recibo es el último emitido en el ejercicio auditado. Entonces, veamos detenidamente el análisis de esta partida conciliatoria. Dice, la boleta número 6.667 corresponde a la cancelación del saldo en cuenta corriente del cliente Vida Verde SAS. ¿Qué quiere decir? El cliente de nuestro ente auditado, o sea, Vida Verde SAS, ¿qué es lo que hizo? Canceló con cheque del Banco Humo una deuda que tenía con la empresa, ¿sí? Es un deudor por venta. Ahora bien, usted, auditor, verificó la emisión del recibo 4720 de Misiones S.A., ¿sí? De acuerdo al corte de documentación realizado oportunamente, este número de recibo es el último emitido en el ejercicio auditado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el cliente, Vida Verde SAS, le pagó con un cheque del Banco Humo, que lo que hizo la empresa fue y lo depositó en un cajero automático, ¿sí? Cuando recibió ese cheque, lo que hizo la empresa, le emitió un recibo, ¿sí? El recibí de Verde SAS la cantidad de 22.500 en valores del cheque Humo número tanto, ¿sí? Bien.
Y ¿qué más verificamos? Dice, este número de recibo es el último emitido en el ejercicio auditado. Quiere decir, ¿no es cierto?, que si este depósito, ¿qué es lo que pasó? Como es un depósito en cheque, lo que sucede normalmente cuando es un depósito en cheque, ¿sí?, es que los depósitos en cheque, lo que sucede que no se acreditan, ¿sí?, inmediatamente, sino que se acreditan a las 24 o 48 horas. Bien, continuemos. Bueno, entonces, como en este caso, ¿verdad?, se depositó el 27 de 6 del 2020. En este caso, esta partida, como ustedes ven que está registrada por la empresa, pero no está acreditada en el banco. Por lo tanto, se trata de una partida conciliatoria transitoria, ¿verdad? Porque no apareció, si bien no aparece en el dato bancario del mes, porque justamente se depositó casi los 2 o 3 días antes del cierre, ¿sí? Seguramente lo que ocurrió que al ser un cheque depositado por cajero, un cheque de otra plaza, de otro banco, que se depositó en el cajero, se va a demorar seguramente, va a demorarse entre 24 y 48 horas para que se pueda acreditar. Por eso no se lo ve en el extracto bancario. Y por eso el elemento que ustedes necesitan tener además es el resumen del extracto bancario del mes siguiente, porque también van a verificar si ingresó ese depósito en el mes siguiente. Por el momento no se hace ningún ajuste, ¿sí? No se realiza ningún ajuste en este caso. Porque además el recibo de Misiones S.A. fue el último, ¿sí? Y usted verificó la fecha, por lo tanto, no se hace ningún ajuste en este caso, ningún ajuste contable. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos otro depósito del 29 del 6 del 2020 por 45.000. Vamos a leer de qué se trata. Son cobranzas por venta en efectivo depositada por cajero automático a última hora del día 30 del 6 del 2020. Es decir, estas son también lo mismo, seguramente, o interpretamos, ¿verdad?, que este depósito se realizó a última hora del día 30 del 6 del 2020 por cobranza que se realizó en efectivo, ¿sí? Entonces, a última hora se realizó el depósito de esta plata en efectivo, y no se la ve reflejada en el extracto bancario al 30 del 6, seguramente se la va a ver reflejada al día siguiente, a primera hora, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en este caso? Esta transacción está bien registrada, no corresponde hacer ningún ajuste, ¿sí? Y ustedes van a validar, obviamente, ¿no es cierto?, este depósito, van a buscar la boleta de depósito, van a ver cuáles son las cobranzas en efectivos que conforman este importe, también van a ver el recibo, cuándo fueron los recibos, seguramente son cobranzas que se realizaron, pueden haber sido los 2 últimos días hábiles, que generalmente el ente lo que hace, ¿no es cierto?, como control de ellos, todas las cobranzas o ventas que hacen en efectivo, todo se imputa, ¿no es cierto?, a la cuenta de recaudaciones a depositar, entonces cada 2 o 3 días se deposita todo en efectivo en el banco, ¿sí? Pero en este caso tampoco se realiza ningún ajuste contable. Seguimos analizando las partidas conciliatorias, porque no significa que porque no tenga alguna referencia no tengamos que analizar qué más está ocurriendo, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ya analizamos estas dos, ya sacamos o llegamos a la conclusión de que no se
que no se, no me sale el nombre, no se registran, no se hacen asientos contables, vamos a ver otros débitos bancarios. Dentro de los otros débitos bancarios tenemos, fíjense que dice otros débitos bancarios, y se los suma al saldo según banco para llegar al saldo según contabilidad. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estos son débitos bancarios, o sea, disminuciones que se hizo en la cuenta, en el banco, ¿no es cierto?, en la cuenta corriente de la empresa. ¿Sí? Y se lo suma, ¿por qué? Porque la empresa no lo registró. ¿Pero por qué no lo registró o de qué se trata? Se trata de una transferencia al exterior y de gastos bancarios. ¿Sí? La transferencia al exterior no tenemos ninguna aclaración. Interpretamos o podemos, obviamente que si nosotros estamos haciendo este procedimiento, podemos preguntarle directamente al ente auditado. Bueno, yo quiero que ustedes, si no entienden, me vayan preguntando. Bueno, entonces, esta es una transferencia al exterior. Todos estos conceptos no tienen referencia, pero de todas maneras, como nos dice otros débitos bancarios, que están registrados en la contabilidad del banco y no en la contabilidad de la empresa, vamos a tener que indagar de qué se trató la transferencia al exterior. Por ejemplo, se puede tratar de puede surgir, ¿no es cierto?, la transferencia al exterior que se trate de una compra que se hizo, por ejemplo, de equipos de computación en el exterior. Entonces se realizó esa transferencia al exterior, ¿sí? Obviamente en dólares, que convertido a pesos me da 12.000 pesos. Y además, por esa transferencia en el exterior, se cobran los impuestos. Hoy hay más impuestos, ¿no es cierto? En ese momento, cuando se armó este trabajo práctico, fue el impuesto país. Bien, por lo tanto, en este caso vamos a tener que hacer un ajuste contable, ¿sí? Por los 12.000 pesos, por los 5.000 pesos también. Y después lo que tenemos son gastos de mantenimiento en cuenta corriente por 6.900. ¿Sí? Bueno, estos son gastos bancarios por 6.900. Vamos a ver ahora qué ajustes vamos a realizar. Entonces, veamos los ajustes que vamos a ir realizando. En este caso, bien, nosotros teníamos, acá teníamos la transferencia. ¿Ustedes, chicos, en el práctico tienen transferencia al exterior? ¿Lo pueden chequear esa parte? Sí. ¿Está bien? ¿Dice transferencia al exterior? Sí. Bien. Entonces, tenemos una transferencia al exterior por 12.000. También tenemos, ¿qué más teníamos? A ver, no tengo el trabajo práctico. Eran transferencia al exterior, gasto, mantenimiento de cuenta corriente. Son gastos, mantenimiento, cuenta corriente, impuesto país. 30%, 5.000 pesos. Bien, entonces vamos a hacer la registración contable y vamos a ver. Vamos a registrar estos dos gastos bancarios que me suman 11.900. Entonces vamos a hacer gastos bancarios por 11.900, a Banco Riachuelo 11.900. Y por otro lado vamos a registrar esta transferencia al exterior, que si bien no tiene ninguna aclaración, podemos interpretar que se puede tratar ya sea de una compra que se hizo en el exterior o también se puede tratar, ¿no es cierto?, de un pago, de un préstamo, ¿sí? Esto ustedes lo van a poder, digamos, van a poder salir de esta duda, lo que fuera, en el momento de hablar o de indagar al ente de que, en razón de que, ¿no es cierto?, surge este débito bancario. Y vamos a hacer,
Por ejemplo, vamos a decir entonces proveedores, si fuera una compra en el exterior, a, ¿sí? Banco, Riachuelo, cuenta corriente, por, vemos el importe, 12.000 pesos. 12.000 pesos, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Riachuelo. Sería esto, Banco Riachuelo, cuenta corriente. Bien. Bien, y ahora analizamos, vamos a analizar, dejamos de compartir acá, volvemos al trabajo práctico y seguimos revisando y analizando la conciliación bancaria. Tenemos cheques no debitados por el banco. Tenemos pago a proveedor, cheque 7230, el 15 del 5 del 2020, 49.500, y tenemos una referencia C. Vamos a ver el C. El C me dice, C. Se verificó la factura del proveedor por el monto de 49.500, por pago de servicios de mantenimiento de equipos de computación. En la orden de pago, además, se encuentra adjunto el recibo del proveedor con la misma fecha que se emitió el cheque, ¿sí? O sea, en la orden de pago, además, se encuentra adjunto el recibo del proveedor con la misma fecha que se emitió el cheque, 15 del 5 del 2020. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este cheque tiene fecha de emisión 15, presten atención la fecha, 15 de mayo del 2020. Ustedes cuando van a validar esta partida conciliatoria y nos dicen, está bien, 49.500 es lo que registró la empresa, pero la tiene registrada en el mes anterior y además no aparecen los extractos bancarios. Entonces acá ustedes ya saben que los cheques comunes, o recuerden que los cheques comunes desde la fecha de emisión tienen 30 días y se vencen. Entonces si desde la fecha de emisión, pasados los 30 días, el proveedor no lo cobró, ¿sí? Si no lo cobró, entonces esto significa que el cheque está vencido y no lo va a poder cobrar. Por lo tanto, en este caso, habría que hacer un ajuste, ¿verdad? Porque primero verificar en el extracto bancario del mes anterior si efectivamente fue presentado o no al cobro. Entonces ustedes tendrán que tomar los extractos bancarios del mes anterior, de mayo, y verificar que este cheque 7230 no haya sido debitado en el extracto bancario del mes anterior y la empresa omitió verificarlo, ¿verdad? Y también hasta el 15 de junio van a poder chequear de que se haya cobrado este cheque, porque si el proveedor se presentó posterior al 15 de junio, que es cuando vence el cheque, ya no lo va a poder cobrar. Por lo tanto, en este caso, sí o sí se necesita hacer un ajuste contable. ¿Cómo sería ese ajuste contable? Sería de la siguiente manera. Banco Riachuelo S.A., 49.500, a proveedores 49.500. Es decir, que no se perfeccionó, ¿sí? No se perfeccionó el pago. Por más que nosotros validemos y vemos todo en orden, que la orden de pago está bien, que está con la firma del proveedor, que acompaña la factura, ¿sí? Que además hay un recibo del proveedor, ¿sí? Adjunto, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esto es para reclasificar el cheque vencido número 7230. ¿Sí? Bien, si continuamos analizando, vamos a ver, volvemos entonces de nuevo a la conciliación bancaria y vamos a analizar el siguiente cheque. El siguiente cheque dice pago a proveedor cheque 7360, 27 del 6 del 2020, 27.000. Vamos a la referencia D. El auditor observó que el cheque número 7360, emitido el 27 del 6 del 2020, a la orden del proveedor Tarashi,
S.A. no había sido retirado aún de tesorería por el beneficiario. Esta operación corresponde a la compra de materia prima recibida según informe de recepción número 1501 de fecha 25/6/2020. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá tampoco se perfeccionó el pago. ¿Por qué? Porque si bien, la empresa, la mercadería fue ingresada, está bien. La compra de la materia prima se recibió y se ingresó el 25/6/2020, ¿sí? Ingresó en esta fecha. No nos dice nada si se había emitido o no la factura, de todas maneras está la orden del proveedor, en donde está adjunto el cheque, ¿sí? Y el cheque no lo había retirado el proveedor, por lo tanto, al 30/6 no está perfeccionado el pago. La empresa lo registró a este pago, disminuyendo la cuenta, tanto banco como proveedores, ¿sí? Y en este caso va a tener que hacer un ajuste contable. Sería Banco Riachuelo S.A. cuenta corriente 27.000, a proveedores 27.000 para revertir el pago según el cheque 73.60. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Hasta ahí? Dejamos de compartir y vamos a ver de nuevo acá. Vamos con el tercer cheque. Dice, pago a proveedor cheque 5568 de fecha 29/6/2020 por 8.000 pesos. Si ustedes prestan atención, miren, los cheques comienzan con 7, 72.30, 73.60 y de repente aparece un cheque 55.68. La numeración de los cheques por control interno obviamente son prenumerados, tienen que ser correlativos. Y estamos viendo la conciliación bancaria del Banco Riachuelo, entonces llama la atención que se haya pagado a un proveedor con un cheque número 5568. El ejemplo o el error más típico que sucede en este caso, ¿no es cierto?, es que este cheque corresponda a otro banco. De hecho, si leemos la aclaración, el punto E dice, el cheque número 5568 a la orden de Agua Caliente SRL, de fecha 30/6/2020, cancela servicios de agua y luz del tercer bimestre del año, pero se realizó con cheque del Banco Mida S.A. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un error de imputación contable, es decir, la empresa pagó, ¿no es cierto?, el agua de Emisiones S.A., pero pagó con un cheque del Banco Mida y no con el cheque del Banco Riachuelo. Hay un error de imputación contable porque se pagó los gastos, se hizo gasto de electricidad a Banco Riachuelo por el importe que figura en la conciliación bancaria de 8.000 pesos, cuando la realidad, ¿no es cierto?, es que se pagó con el Banco Mira y no con el Banco Riachuelo. Por lo tanto, acá también va a corresponder a hacer un ajuste. Y el ajuste va a ser Banco Riachuelo, 8.000, ¿sí?, a Banco Mira, 8.000. O sea, realmente es para imputar el pago realizado con cheque del Banco Mira S.A., ¿sí? O sea, no vamos a revertir el asiento que hizo la empresa. La empresa hizo gastos de luz, 8.000 a Banco Riachuelo. No, porque ya está cargado a pérdida y no hay ningún problema. Aparte ya están realizados los asientos de refundición, bueno, no hay problema, ¿sí? Eso no vamos a tocar ese ajuste, ¿sí? No vamos a hacer ahí nada, pero sí vamos a imputar a donde corresponde, porque hay un error de imputación contable con este ajuste. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bien, vamos acá de nuevo a compartir. Bien. Bueno, hasta acá ya vimos todas las partidas conciliatorias, las estuvimos analizando. Vamos a ver qué nos está pidiendo el punto 2. El punto 2 nos decía, informe el saldo final de la cuenta contable Banco Riachuelo S.A. cuenta contable
cuenta corriente luego de realizar los ajustes propuestos. Y tenemos diferentes saldos y tenemos que saber cuál es el saldo final de la cuenta contable luego de realizados los ajustes, ¿sí? Para señalar el correcto. Entonces nos vamos a ver los ajustes contables y tenemos Banco Riachuelo S.A., el saldo de la conciliación bancaria era 105.315, ¿se acuerdan? El saldo era 105.315, el saldo que nos da la empresa, el saldo según balance de sumas y saldo, 105.315. Bien, y ahora vamos a ir con los ajustes. Tenemos 49.500, 49.500 en el debe, 27.000, 27.000 en el debe, 8.000, 8.000 en el debe, tenemos en el haber 11.900, perfecto, y tenemos además en el haber 12.000, nos da 189.815 en el debe y 23.900 en el haber, por lo tanto, los 189.815 menos 23.900 nos da 165.915. Nos vamos al planteo 165.915 y vemos acá. Y decimos que la opción correcta es la opción B, 165.915. ¿Sí? Y con esto quedaría ya concluido, ¿sí?, el trabajo práctico. Lo único que en algunos otros trabajos prácticos les pedimos realmente es que usted presente la conciliación bancaria luego de practicados los ajustes, para ver si efectivamente llegamos a este saldo, que eran los 915, perdón. Entonces vamos a ver si llegamos al saldo. Acá tenemos la conciliación bancaria después de ajuste. Saldo según resumen del banco, 98.415. ¿Sí? 98.415. Bien. Este saldo aparece en el extracto bancario. Ustedes no lo pueden modificar. El saldo que sí se va a modificar porque hubo errores o omisiones de la empresa es el saldo contable. ¿Sí? Entonces, nosotros le sumamos los depósitos, porque estos depósitos eran partidas conciliatorias temporales, no hay ningún problema, 67.500. Fíjense que no existen más los débitos bancarios y los cheques no debitados por el banco, porque por todos esos, tanto estos débitos bancarios como estos cheques no debitados por el banco, realizamos las transacciones correspondientes, y me da 165.915. que es el saldo que nosotros llegamos y practicamos en este mayor contable y es el cual señalamos en el trabajo práctico, que sería el saldo final de la cuenta banco según contabilidad. Y en este caso, entonces, hasta acá llegaríamos